Vamos a nuestro tercer punto y estaremos viendo algunos ejemplos latinoamericanos de narrativas basadas en datos, en donde vemos cómo seleccionar justamente los diferentes herramientas, las diferentes formas o gráficos para justamente poder hacer que esos datos resuenen de la manera más fuerte posible. Algo que no vamos a abordar en detalle en esta sesión, pero es importante y hay referencias para ello, es que si vamos a estar trabajando con datos tenemos que tener mucho conocimiento sobre exactamente para qué nos sirven cada una de estas gráficas. Esto ha sido muy estudiado, muy elaborado y pues no tenemos muchas veces que inventar el agua tibia, simplemente identificar cuáles son los roles para cada una de las diferentes gráficas que tenemos en nuestros programas más cotidianos, desde el mismo PowerPoint hasta inclusive todas las hojas de cálculo o procesadores de datos que tenemos a nuestra disposición. El punto es que sepamos identificar qué gráfica nos ayuda a comunicar qué tipo de cosas. Y hay 4 elementos básicos que esta infografía clásica del uso de gráficas nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Quieres que la gente que tu usuario compare entre diferentes variables, situaciones, contextos? ¿Quieres ver cómo se comporta la información a través del tiempo, cómo se distribuye, cómo se compone justamente esta información, si es a nivel de proporciones o áreas, o inclusive cuál es la relación entre diferentes variables, ¿no? Y para esto hay gráficas clásicas que nos permiten llevar a ello las conclusiones del usuario. Hoy en día tenemos a la mano herramientas que nos permiten mezclar justamente gráficas y también texto, pero también muchos otros tipos de información gráfica, ¿no? Y estamos hablando de infográficos en donde podemos utilizar herramientas clásicas como un flujo de proceso, texto, inclusive mapas y mezclar justamente, como estamos viendo, tanto imágenes como diferentes tipos de gráficas. Esto es a nivel básico, nos permite ir contando o poniendo elementos clave de una historia para justamente argumentar o para ir construyendo muchos de los elementos que hacen más fuerte y poderosa nuestra historia. Vamos con algo muy interesante. Muchas veces cuando contamos historias no puede ser totalmente plano y muchas veces un usuario no va a distinguir entre pequeños detalles, por ejemplo a nivel de porcentajes. Las cifras suelen ser fáciles de olvidar y muchas veces por más que necesitemos ser técnicamente precisos o precisas, es muchas veces útil identificar cuándo podemos ponerle un poquito más a alguna gráfica o algún dato para que resuene en la audiencia. Y este es un ejemplo un poquito más exagerado. Si vemos esta obra, que en este caso es una obra artística, cada punto rojo es un niño de 14 años en China que trabaja y cada punto amarillo es un niño de 14 años que estudia en este mismo país, ¿no? Y la representación aquí, que podría ser un porcentaje obviamente mucho más elevado para los niños de 14 años que trabajan y no estudian en China, que son los puntos rojos, pues en vez de estar representado en una gráfica de torta, por ejemplo, estamos viendo que tiene un peso mucho más simbólico para justamente generar un impacto. Si bien no es técnicamente perfecta o correcta, el punto aquí es, y nos podemos auxiliar de estas tecnicidades y precisiones a través de, por ejemplo, texto, pero el punto aquí es generar un impacto en el usuario final. Muchas veces ha estado jugando con diferentes proporciones y aquí estamos otra vez explorando este dilema entre lo exacto y el impacto que queremos crear en nuestros usuarios. Una organización social argentina, CIPEC, estuvo explorando hace algunos años con la transformación de mapas de acuerdo a diferentes indicadores socioeconómicos. Entonces el mapa se estaba distorsionando de acuerdo a la información, por lo tanto se veía más grande donde había cierta tasa, por ejemplo, de desarrollo económico, desarrollo social, en comparación a lo que uno está acostumbrado a ver en un mapa tradicional de Argentina. Entonces aquí una vez más estamos hablando de cómo transformamos eso para generar impacto, aunque en este caso obviamente geográficamente no es lo más no es preciso en lo absoluto.
Lo que sí estamos muy claros es que el cerebro humano automáticamente contrasta y compara. Muchas veces algunas imágenes visuales, como en este caso los mapas, sirven para ir estableciendo un comparativo. Y estos dos ejemplos nos son muy útiles para identificar cómo es que cierto contexto ha evolucionado a través del tiempo. Tenemos del lado izquierdo el contexto palestino e Israel desde 1946, en donde en verde tenemos el territorio palestino y en blanco el Estado de Israel. Y en 47 al 67 vemos justamente cómo cambian drásticamente las proporciones de tierra por parte del Estado de Israel, y que eventualmente para 2010 se notan la reducción total y aislamiento del Estado palestino para en los puntos verdes que apenas siguen siendo visibles en esta infografía. Entonces es fácil comparar a través del tiempo qué es lo que ha sucedido aquí. Del lado más activista también tenemos un ejemplo muy cotidiano que se estuvo utilizando en la defensa del medio ambiente en México, en donde se ve en oscuro el bosque de la primavera y la ciudad de Guadalajara en rojo a través del siglo XX, 1980, y por último, ya en proporciones muy similares y muy reducidas en materia del bosque, a finales del siglo XX. Entonces vemos cómo el cerebro fácilmente llega a conclusiones si es que un contraste o comparación es fácilmente identificable. En un contexto más periodístico, vemos que un reciente trabajo de La Nación Data, pues identifica, en este caso no tiempo, pero sí diferentes espacios, ¿no? Entonces tenemos diferentes lugares y de una cuenca, y cuál es el impacto que esto está teniendo en este caso, dependiendo del nivel tóxico o del nivel de oxígeno del agua en el medio ambiente, en particular los peces en esta cuenca, ¿no? Entonces podemos ir comparando, y nos permite justamente en este caso la exploración a través de diferentes espacios, poder hacer esta comparación entre cierto espacio y otro en relación a cuál es el impacto medioambiental que el nivel de oxígeno en el agua está teniendo en estos lugares, ¿no? Y por último, es muy importante identificar que muchas veces nuestros usuarios menos especializados sí necesitan ser guiados de una manera muy concreta y muy general muchas veces sobre los fenómenos que estamos explicando. El hecho de poder llegar a conclusiones específicas de vez en cuando puede perderles, y muchas veces es mejor llevarles de lo general a lo particular. Mapas como en donde se puede ver el flujo del crimen organizado en el mundo a nivel general, y si uno sabe las particulares, pues estaríamos diciendo que esto es demasiado amplio y general, pero podemos identificar como usuarios no especializados en este tema, a grandes rasgos, cómo es que se comporta el crimen organizado a lo largo del mundo. Y si tuviéramos una herramienta interactiva, pues podríamos ir ya más a detalle, en donde se pueden ir explicando cada una de estas regiones o cada uno de estos tipos de crimen organizado justamente a detalle en un segundo nivel de explicación. Y por último, y eso simplemente para poner una nota más musical a la sesión, es que a fin de cuentas, cuando estamos creando alguna interfaz en donde queremos que nuestro usuario llegue a comprender cierto fenómeno, los datos nos tienen que servir como elementos para generar una composición y guiarlos a través de cierta historia y cierto flujo. Muchas de las grandes reflexiones que tenemos hoy en día cuando manejamos datos en contexto de contar historias nos lleva a una gran pregunta, que es: ¿cuál es el rol de cada uno de esos datos, cada una de estas gráficas, cada una de estas cifras, porcentajes en tu historia? Criticamos muchas veces el uso, pues básicamente indiscriminado o sin intención de cifras y gráficas, en donde muchas veces no hay ni siquiera relación entre una historia o un testimonio o una fotografía o un video y la información que está muchas veces plasmándose en una nota. Y muchas veces el reto que tenemos todos los días es identificar ese rol. Y ahorita vamos a explicar algunos de estos roles a través de casos latinoamericanos.